donde tenemos hoy el enorme placer de que nos acompañe Juan Gómez Macías, poeta y artista, y durante varias décadas gestor cultural de esta casa de Ilustre Ayuntamiento de San Roque. A mi derecha, Pedro Tabernero, crítico y diseñador gráfico y editor de este libro, Doble Gozo, número 10 de la colección Asismo. Y a mi derecha más lejana, Alicia Ramos, historiadora del arte, doctora en filosofía y colaboradora habitual de la Delegación Municipal de Cultura. El autor que nos reúne hoy es una mente creativa que ha logrado combinar con maestría el arte de la pintura y de la poesía en una obra que cautiva nuestros sentidos. Obra en la que figuran algunos de los más ilustres poetas de distintas épocas, estilos y procedencias, como Rafael Alberti, Borges, Shakespeare o Antonio Machado. Este acto creativo es un testimonio de la imaginación y de la destreza de nuestro artista, donde ha tomado las palabras de los poemas y lo ha traducido en colores, formas y texturas en el lienzo. Cada trazo de pincel es una experiencia que el poema inspiró en él. Disfrutemos pues del doble gozo estético, donde cada poema y cada pintura nos invitan a explorar la profundidad de las emociones humanas. No me voy a extender más y le voy a ceder la palabra a Pedro Tabernero. Ahora, ¿no? Buenas noches. Todo gracias al Ayuntamiento de San Roque y a la Sala de Cultura Luis por habernos tenido el espacio para hacer esta presentación, y espero sea breve. Si me gusta a mí hacer las presentaciones breves, pues si luego quieren comentarnos alguna cosa. En realidad es la colección Asismo, llamada así por un dicho mitológico y tal, cuyo diminutivo sería Os Invito. Yo siento haber puesto el número de hoy a la venta porque Os Invito es el nombre de otra colección salida exactamente de un amigo que nunca he invitado y siempre hacía el truco de cuál era el diminutivo de un animal que se llamaba Osimo. Entonces cuando tú le decías Os Invito, él pedía un whisky, ¿no? Y yo tomé el nombre de Osimo porque me gustó como misterioso. O sea, es una colección que recoge un poco mis antojos y mis manías personales, ¿no? Entonces una colección un poco propia de mezcla de arte, ¿no? Y sobre todo muy gráfica. Les hago un comentario, traje un libro de cada, por si quieran verlo. Empecé con Leonard Cohen, que siempre yo había seguido su estela, y me apeteció, luego lo perseguí por medio mundo hasta que al final lo tuve que encontrar en Oviedo. Pero bueno, tuve una autorización de él, de unas notas, para hacer Son by Dragons, que es un intento de aproximación a sus canciones por medio de dibujos. Elegimos unas canciones, unos 40 temas, los más personales para mí, y con una ilustración de Alfredo González. En esa presentación estuvo Luis Eduardo Aute, que había hecho un texto, y me dijo: yo quiero que haga un libro sobre mí, y yo le puse la condición de que no fueran sus dibujos, que a mí no me gustaban, nunca me gustaban sus canciones, pero no sus dibujos. Y entonces él aceptó y hicimos un homenaje a Luis Eduardo Aute en el número 3. Juan Romero, el pintor, que luego he sabido que hay otro Juan Romero aquí hoy. Juan Romero, el pintor de Sevilla, que está en Madrid, que tiene ahora 92 años, envió una serie de sobres ilustrados, y la gente cuando venía por casa me decía: ¿por qué no publicas esto? Porque eran sobres que han llegado todos por correo, muy bonitos, y entonces hice ese libro que se llama Cartas o Dentro. Más tarde yo había hecho la mascota con Edelman, de la mascota de la Expo 92 de Sevilla, y quise rendirle un homenaje cuando él falleció. Y le llamé los 12 trabajos de Sevilla, porque curiosamente cuando lo conté eran 12 los trabajos que habíamos hecho juntos. Más tarde, sobre las dudas estas de la creación, hice el Génesis y la muerte, ¿no? Paso sobre el libro de Génesis y la muerte en distintas culturas. Luego, cuando había viajado a la República Centroafricana, conocí cómo hacían los nativos al norte de los inventos y libros, imágenes originales con alas de mariposas. Entonces me llamó muchísimo la atención, como imagino que todos ustedes, si lo que en el libro, eso es una belleza tremenda, están todos pegados, ¿no? Y conseguí a través de misioneros que me lo trajeran de Bangui, ¿no? De la República Centroafricana, donde había estallado la guerra civil,
pero conseguí hacer una colección de unos 200 originales. Como temas curiosos son otros dos libros de la colección. Las registas son los naipes de la India, que son circulares, en lugar de los naipes que conocemos aquí de póker, los franceses, ¿no? Los naipes que se utilizan en la raza española. Y ellos pintan eso también en plan con papel de algodón, ¿no? También con unos soportes muy rústicos, pero solamente existen originales. Entonces viajé 5 veces a India, me traje unas 15.000 piezas originales y el libro reproduce 1.200, que me costó mucho seleccionar las referidas. Y bueno, es el único libro que existe a nivel mundial, tanto de mariposas como el de vasijas, sobre ambos temas. Por último, me lié una cosa con toda la pandemia, que era llamar a la gente sobre el tema de la mentira. Y mezclé el arte del sello de correo, hice un troquel en forma de sello, de tamaño A5 aproximadamente, con sus dientes, y lo mandé a 140 autores. Esos 140 autores hicieron un dibujo sobre una canción que tuviera algo que ver, se mezcló también la música con el arte postal, que tuviera algo que ver con la mentira, tanto en español como en otro idioma. Y entonces se mezcló la pintura. El resultado de eso pues, son unas 400 obras que están en el libro que se ha recogido. Hoy, y ya no gasto más tiempo en la colección, unas palabras sobre Juan Gómez Macías, que ha tenido el reto que nos pusimos en tiempo de ilustrar, de pintar, ¿no? 25 poemas de otros tantos autores, la única que nos pusimos todos muertos, ¿no? Para evitar un problema de lo que estuviera vivo y tal, ¿no? Y bueno, poco a poco, no habíamos decidido que fueran 25, Juan empezó a trabajar, yo me empecé a entusiasmar, él también. Lo que era al principio un libro de 50-60 páginas se ha convertido en 200 y cada poema tiene 7 imágenes, de modo que uno actúa como portadilla y el resto son a toda página ya al tamaño exacto que están realizados, ¿no? Juan ha aplicado un montón de técnicas de su vida, ¿no? Las distintas artes que ha ido utilizando en sus cuadros. Y yo le he pedido algunas veces tirar más hacia el diseño gráfico, tirar más hacia la pintura. Y bueno, él ha estado normalmente muy libre para hacer lo que ha querido y el resultado es magnífico, ¿no? Cuando lo teníamos hecho no sabíamos qué título ponerle, ¿no? Porque eso era complicado, entonces yo llamé al mago que tengo guardado en Sevilla, que se llama Javier Salvago, que era el guionista del Loco de la Colina. Y le dije, Javier, estamos incluidos los títulos porque es el primer libro de mi vida que no sé cómo ponerle. Y él me dijo, tiene una colección que se llama, tengo una colección que se llama Un gozo en mi pozo. Y dice, ¿por qué no juegas con la idea del gozo? Y empezamos a jugar y se lo ocurre y dice, puta, doble gozo porque el gozo de la pintura con el gozo de la poesía. Y así salió la génesis del libro. Trino Cruz, poeta gibraltareño, dice que Juan ha creado una inspirada timbre que se tejen miradas que son poemas, que son abrazos, que son imágenes. Su pintura, su pincelada comprometida se atreve a dar forma a lo que aún no la tiene, abriéndose paso allí donde parecía no haber paso alguno. Fecunda el espacio en el que cada poema germina, florece y se despliega 6 imágenes, 7 en este caso, destellos irreductibles. Se despegan así otras profundidades, otras cadencias, otras relaciones, otros desenlaces posibles. Juan hechiza y enciende lienzos, páginas en blanco, hojas de acetato, con sus óleos, acuarelas y tintas, sus pinceles, lápices, cálamos, sus palabras, símbolos, signos, metáforas, pinceladas, superficies y profundidades. Hacen hablar la luz con una gramática comprometida e iluminada de formas, colores y transparencias. Así, imágenes y poesía integran un único y poderoso lenguaje que pulsa a fondo. Una alquimia inevitable de fraternidad y belleza, poderosa partitura que expresa profundas verdades de nuestra existencia. Javier Salvago, aparte de la sugerencia del título, le pide un texto, ¿no? Y él comenta, yo suelo decir que todo es poesía, pero no todo es un poema. La poesía es algo etéreo, como la luz o el aire, que está en todas partes, alrededor y dentro de todo. Es como el aura que todo lo envuelve y lo rodea. Todo desprende poesía desde la más pequeña criatura a la más deslumbrante galaxia, desde la más alta montaña al más hondo y profundo sentimiento, desde el trayazo del rayo a la sonrisa de un niño. Todo ser vivo, todo objeto, toda cosa, todo espectáculo de la naturaleza
todo sentimiento, emoción, pasión, deseo, sueño, dolor, experiencia, vida, muerte, resuma poesía. Y él acababa con una frase que dice: puede haber poesía sin poemas, pero difícilmente, aunque los haya, abunden poemas sin poesía. Y por último, Jorge Urrutia, amigo de Juan y mío, que ha colaborado con nosotros en un caso, nada, entre la música y el verso, con las nubes, el mar y el cielo, los fantasmas no están sobre las sombras, mudos descendemos al abismo. En el Averno nos encontramos todos y nos guían Virgilio, Dante y Frangélico. Mi abuela escribiendo, mi madre aún en la carta de Cené, el secretario de Felipe II, es un texto un poquito complicado para extraer el trozo, ¿no? Machado, Octavio Paz, Juan Ramón, Lorca, Cernuda, yo mismo que despierto, mis oídos hechos ojos por la carta que no escucho, Tabernero y sus libros, Keats que soñaba en Roma, Borges que no nos ve, Pavese que sabe que serán tus ojos indefectiblemente, Salvago, Guadalquivir arriba, Trino Cruz con su catalejo, divisa todo desde la cima de la enorme roca, Gómez Macías desesperado por pintar más y más fragmentos, y Alberti, bien equivocado por sujetar la paloma, no ve que el mar y la mar sueltan una golondrina. Gracias a todos, perdón lo de todos, pero no soy político, y que disfruten de la edición. Entonces, les voy a dejar el libro, por si quieren ojearlo. Hemos traído algunos a un precio un poco especial por hacer la parte publicitaria, y si quieren ojearlo, pueden pasarlo de ustedes porque conozcan por menos la obra. Bueno, paso la palabra. Ha sido muy amable Alicia Ramos, doctora en Filología e historiadora del arte, en colaborar y estar presente en este acto con todos nosotros. Paso la palabra. Pues nada, ahora, pues muchas gracias por invitarme a esta mesa, es un placer estar aquí, y también por invitarme a la inmersión en la experiencia que es tener entre las manos un libro como Doble Gozo, porque realmente es un libro que es una experiencia tenerlo, porque es un libro que, en la que la idea de la construcción de un libro así es bastante interesante. A lo largo de la historia del arte, muchos han sido las ocasiones en las que las imágenes han ido acompañando a las palabras, han ido profundizando el sentido de las palabras, desde los códices miniados de la Edad Media, ¿no? Realmente palabra e imagen han ido a lo largo de la historia acompañados en muchísimas ocasiones. De hecho, las palabras también son imágenes. Pero el proyecto de Doble Gozo va más allá de esto, va más allá de la ilustración. Se trata de un diálogo establecido entre el arte poética y el arte pictórica, con lo cual es un espacio de encuentro. Por eso es un libro bastante interesante. Es un lugar común en donde vais a encontrar el hábitat del color y la pincelada conjugado con el hábitat de la palabra. Y no con cualquier palabra, sino con la palabra poética, la palabra que es la poesía. La poesía, personalmente, siempre la he entendido como una palabra que ilumina, porque es una palabra que va más allá del significado. Las palabras tienen un significado, pero la poesía siempre lo trasciende. Es una palabra, por eso, que ilumina, que proporciona unos contornos y que desvela aquello que está en las profundidades de nuestro ser y de lo que somos. En palabras de María Zambrano, es la palabra que penetra lentamente en la noche de lo inexpresable. Y he traído algunas citas de María Zambrano, de su texto de Filosofía y Poesía, porque me parece bastante interesante. Es un texto que vital en mi vida, tuvo una gran relevancia en algunos momentos ya del pasado, pero que siempre está presente. Y la parte que me va a interesar va a hablar de la poesía, porque la de la filosofía ahora mismo no nos interesa gran cosa. Pues María Zambrano escribía que el poeta quiere fijar lo inexpresable, porque quiere dar forma a lo que no la ha alcanzado, al fantasma, a la sombra, al ensueño, al delirio mismo. Es palabra irracional, que ni siquiera ha presentado combate a la clara, definida y definidora palabra de la razón. Ella contraponía la palabra de la razón, que es la del argumento, la de la argumentación filosófica, a esta palabra de la poesía, que es una palabra que es irracional, en el sentido de que habla del fantasma, de la sombra, del ensueño, del delirio. Es una palabra que va más allá del argumento. Pero lo mismo que el poeta también lo es el pintor, porque el pintor también se aleja de las formas, y sobre todo en este caso, en el caso de Juan Gómez Macías, que a veces transita a lo figurativo, pero aunque lo haga, no lo hace nunca queriendo representar la realidad, es muy alejado a esto, sino que va siempre
más allá de las formas del mundo sensible, de lo material, hacia un mundo abierto de colores que transfiguran. El sentido que los colores le dan a la obra es siempre algo que, bueno, todos los estudiantes cuando están haciendo bellas artes es algo que buscan. ¿Qué expresa el rojo? ¿Qué expresa el amarillo? Porque los colores expresan y transfiguran y tienen un impacto en el alma de las personas que lo ven. En ocasiones, he dicho que Juan Gómez Macías transitaba a veces lo figurativo, pero en ocasiones lo abandona. Las formas dejan de tener sentido y no son necesarias. Es el caso, por ejemplo, de las imágenes que acompañan al poema de Juan Ramón Jiménez, un solo verso que era escogido, que me pareció impresionante. Qué paisaje la música, solamente eso. Y las obras que acompañan, las obras que ha creado Juan Gómez Macías para acompañar ese verso, me parecieron unas obras que además había abandonado completamente la forma, porque la música, ¿qué forma tiene la música? Y la música, en palabras de, a mí me recordó bastante a las obras de Kandinsky. Y en palabras de Kandinsky, la música es la más inmaterial de las artes. La música, Kandinsky la transfigura en su pintura a través de la búsqueda de un ritmo, de la construcción abstracta, a través de las relaciones entre las formas y los colores, y alcanzando así una composición pictórica. Vasily Kandinsky llamará a sus obras, las denominará composición, improvisación, impresión, con lo cual son todas palabras que vienen del campo semántico de la música y que relacionan estrechamente música y pintura. El parentesco entre la música y la pintura es algo en lo que Kandinsky en su obra de espiritual en el arte incide bastante, es algo que él investiga. He traído aquí unas citas porque me han gustado, que son las utiliza Kandinsky para hablar del parentesco entre la música y la pintura. Y una cita que dice: el sonido musical tiene acceso directo al alma, inmediatamente encuentra en ella una resonancia porque el hombre lleva la música en sí mismo. Una frase de Goethe que está hablando de que la música está en el interior de todos nosotros, desde el latido del corazón, cuando estamos en el vientre de nuestra madre. Realmente la música es algo que, el ritmo, el seguir la música, algo desde la prehistoria, es algo que los seres humanos llevamos de forma innata, como la capacidad artística. Y contraponiendo a esta cita, dice Kandinsky: todo el mundo sabe que amarillo, naranja, rojo despiertan y representan las ideas de alegría y riqueza. Una frase de Lacroix, un pintor. Entonces contrapone la del filósofo hablando de la música con la del pintor. El pintor está hablando de qué impacto tienen los colores en el alma humana, realmente. El amarillo, el naranja y el rojo que despiertan en las personas que lo observan. Y esto hace que el parentesco entre música y pintura sea muy estrecho, pero también el parentesco entre poesía y pintura. Y el juego con la música va más allá de este pasaje en el que Juan Ramón Jiménez dice qué paisaje la música. Va más allá de eso, porque hay un juego con la música que es constante en este libro, que es Los de Gozo. En la antología poética comienza con la selección de un poema de Francisca Aguirre, que es un poema dedicado al flamenco, que habla de la música. Dice: de la tierra, esa música viene de la tierra, viene de la contienda, del asalto, del oscuro atropello, de las arenas, de las arterias del planeta. Y es que el poema nace música con palabras, y la pintura, en su juego de colores y formas, también deviene, en su forma compositiva, también deviene música. Con lo cual hay una estrecha relación. Siguiendo con María Zambrano, esas citas del poeta, ella establece cuál es el camino del poeta, que me parece interesantísimo. Ella dice: el poeta no renuncia, ni apenas buscaba, porque tenía por lo pronto lo que ante sus ojos, oído y tacto aparecía, tenía lo que miraba y escuchaba, lo que tocaba, pero también lo que aparecía en sus sueños y sus propios fantasmas interiores, mezclado en tal forma con los otros, con los que vagaban fuera, que juntos formaban un mundo abierto donde todo era posible. Los límites se alteraban de tal forma que acababa por no haberlo. Y eso es lo que hace, ese es el camino del poeta, derribar los límites de la palabra, ir más allá del sentido, del significado que tiene una palabra, ir a lo profundo. Por eso la palabra poética no tiene límites, pero es que la pintura y este tipo de pintura, que va a encontrar doble voz, que es pintura poética también, tampoco los tiene, porque no está limitada por el color ni por la forma. Y eso es algo que Juan Gómez Macías entiende perfectamente, porque él también es poeta, además de pintor. Entonces está habituado a ambos lenguajes, al de la poesía y de la pintura. Por eso
el proyecto de Doble Gozo, vamos a encontrar un libro en el que hay un casamiento de las palabras con las imágenes muy certero, porque el propio artista conoce ambos lenguajes. A veces, por ejemplo, en el soneto 18 de Shakespeare, las mismas palabras se han convertido en imágenes, y entonces son imágenes ya palabras un tanto ilegibles, porque ya no nos importa lo que significa, no nos importa su sentido, está haciendo arte, está formando una composición pictórica con palabras, dándote vida, vivirán esos versos, dice William Shakespeare. También en el poema de Oviedo de Miguel de Cervantes se va a acompañar con palabras e imágenes. Son una escritura que deja de serlo y que se ha convertido en color y en delimitación de formas en el espacio pictórico. Entonces ya es una obra de arte, ya es una pintura, ya no es un poema, pero va acompañando al poema, por lo cual es un diálogo interesantísimo. Bueno, pues la potencia, la profundidad de la palabra, la capacidad de iluminar lugares remotos, de traer lo que está oculto a la luz, la capacidad de otorgar formas a lo existente, todo ello conforma esta edición en donde dialogan poesía y pintura, por eso ese doble gozo. Decía Zambrano, el poeta no se afana para que de las cosas que hay, unas sean y otras no lleguen a este privilegio, sino que trabaja para que todo lo que hay y todo lo que no hay llegue a ser. El poeta no teme a la nada. Y contraponiendo a estas palabras, yo cito a Kandinsky, en el arte no existe la forma totalmente material, porque el artista plasma algo que está más allá de lo material, que surge, es algo no surgido, que viene de lo no creado, que el pintor hace nacer una obra de la nada, igual que el poeta, el pintor tampoco teme a la nada, porque es su sustancia de la que crea, de la que surge la obra. El poeta habla lo que no se ha dicho, escribe lo que no se ha escrito, y el pintor construye lo que no se ha visto. Pero esta nada, esto no escrito, esto no visto, esta sustancia de la que está surgiendo el poema y de la que también surge la pintura, de la que surge el arte en última instancia, es también algo profundo, es algo interior, es algo que es esencial a nosotros mismos. Al fin y al cabo, la poesía habla del poeta y la pintura habla del pintor, son esencia humana. Está dirigida a la mirada humana, la pintura, y al entendimiento humano, la palabra, la poesía. La poesía está escrita en un idioma humano, un idioma que ilumina, proporciona formas y contornos a lo que nos rodea, pero que también nos constituye, que ilumina esa palabra que habita en nosotros, porque nosotros estamos también constituidos por palabras. El poema de John Keats dice: cuán extraño es que el hombre deba errar sobre la tierra y llevar una vida de tristeza, pero que no abandone su escabroso sendero ni se atreva a contemplar solo su destino funesto, que no es sino despertar. Este destino funesto, que es el de nuestro destino sobre la tierra, pues Juan Gómez Macías lo representa, lo va a acompañar con unas imágenes coloridas del destino funesto. Pero se adivina un ciprés, una tumba, un río, ocres, tierra, verde, árbol, azul, agua. Esto es lo que vamos a encontrar en esta obra pictórica. Este devenir representado de esta forma hace alusión a toda la parte del agua y el azul y el río, ¿no? Ese río de Heráclito en el que ningún hombre puede cruzar dos veces, porque ni el hombre ni el agua serán los mismos, porque realmente el devenir del tiempo hace que las aguas siempre sean distintas, pero que también el bañista es distinto, porque por él también ha sido traspasado por el tiempo. Es este devenir del que nos habla Keats. El artista es la mano que hace vibrar adecuadamente el alma humana, dijo Kandinsky. Y exactamente lo mismo podría decirse del poeta. Su palabra, que está llena de sentido, pero que va más allá de este significado, es más profunda, está dirigida a despertar asociaciones, relaciones entre nosotros y el mundo. Y el mundo siempre no solo entendido como lo que está fuera de nosotros, sino mundo que habitamos y que nos habita. Nosotros también somos mundo. Y bueno, ya antes de acabar pasando la palabra a Juan Gómez Macías, pues quiero hacerlo pues hablando un poco de mi experiencia personal con el texto. Cuando me gozo, yo empecé a ojearlo, rápidamente las obras que más me llenaron, me llamaron la atención, sobre todo por la gama cromática, que es una gama cromática que personalmente me encanta, me apasiona, es la de Octavio Paz, Piedra del Sol. Piedra del Sol, un poema de Octavio Paz que va acompañado de una serie de acuarelas que ha hecho Juan Gómez Macías, con unos tonos que para mí, ya personalmente, pues, me encantan. Y realmente yo no conocía este poema Piedra del Sol,
Entonces, Juan Gómez Macías lo que ha hecho ha sido seleccionar una serie de versos. Y había unos versos que dice, escritura del mar sobre el basalto, escritura del viento en el desierto, testamento del sol, granada, espiga. Y me llamó tanto la atención, fueron unas palabras tan impactantes que dije, ¿de qué va este poema? Porque no te aclara mucho con esto de qué va Piedra del Sol. Entonces, las imágenes, como os he dicho, predominan en ellas esos tonos verdes. Hay un verso que dice choco de agua, bosque de pilares encantados, azules, como turquesas, y el color de la granada. La granada, además, con unos granos, una granada abierta, con unos granos que eso es bastante una potencia simbólica que tiene increíble. Entonces son unas imágenes muy evocadoras, pero es que los versos también lo eran, pero yo no sabía qué significaba. Esto de escritura del mar sobre el basalto, escritura del viento en el desierto, testamento de sol, granada, espiga. ¿Qué significará eso? Total, que me puse a buscar el poema Piedra del Sol. El poema tiene 21 páginas, es larguísimo. Y estos versos, concretamente, porque es un poema que tiene una profundidad brutal, increíble, y que estos versos pertenecen a una larga enumeración de símbolos, de metáforas que están relacionadas con el amor. Entonces, estos últimos versos, testamento del sol, granada, espiga, pues adquieren otro sentido a la luz de la comprensión de que se está hablando del amor. Testamento del sol, lo que está escrito bajo el sol, que es nuestra más pura condición, amor. Granada, ese fruto que se abre y se desgrana, como símbolo del amor. Espiga, que es una inflorescencia que crece en un racimo, que se seca al sol y que además es alimento, es sustento básico, por lo cual, amor, ¿no? Y en la introducción del poema Piedra del Sol que yo encontré, que yo me he leído, tiene la introducción la hace Ramón Chirau, y él cita unas palabras de Octavio Paz que son de las Feras del Horno, y dice, creo que los poetas de todos los tiempos han afirmado lo mismo. El deseo es un testimonio de nuestra condición desgarrada. Asimismo, es una tentativa por recobrar nuestra mitad perdida. Y el amor, como la imagen poética, es un instante de reconciliación de los contrarios. Y continúa Ramón Chirau diciendo, esta reconciliación que los hombres pueden llegar a alcanzar a pesar de su aislamiento, a pesar de andar por el mundo como mitad perdida, es siempre sagrada. Y con esta cita yo ya doy paso a Juan Gómez Macías para que nos ilumine sus imágenes creadas para doble gozo y para que nos hable de esta reconciliación que es parte no solo de la búsqueda de todos los poetas, sino de la búsqueda de todo artista. Muchas gracias. Sí, el Piedra del Sol es un poema impresionante. Es un compendio de la reflexión que Octavio Paz realiza a lo largo de toda su obra sobre la condición humana y sobre la búsqueda del sentido de la vida. Muchísimas gracias, Ana, por permitirnos reunirnos aquí. Muchísimas gracias a ti, Pedro. Bueno, está bien. Mira, trabajar con Pedro Tabernero es una experiencia fascinante y muy compleja, porque él no es un editor al uso que mueva los aspectos mercantiles que hay en todo trabajo, de elaboración y transformación de materia en un producto tan concreto como el libro. Él fundamentalmente es dos cosas que lo definen. Él es un artista, y un artista, los pintores manejamos materiales, los ordenamos, los transformamos, los colocamos y acabamos haciendo un objeto artístico, así los poetas con la palabra. Él nos maneja todo, porque él busca qué papel, qué artista puede entender su proyecto, cómo va a ir realizándose eso. Tenemos una comunicación bastante asidua sobre el crecimiento del encargo y cosas, os diré por ejemplo que no sé si en este libro o otro de los que hemos hecho, de pronto me mandaba una fotografía, había parado la pantalla de la televisión, me hacía una fotografía y me decía, Juan, ¿qué te parece esta gama de colores que hay aquí en esta película de Akira Kurosawa? Esos azules, pero has visto lo que le ha puesto al lado, él es increíble.
Bueno, pues trabajar con él, os digo, es verdaderamente un grandísimo placer. También mi compañero pintor Juan Torres, que está aquí presente, lo puede percibir de la misma manera. De manera que yo hacia Pedro solamente tengo gratitud y la suerte de que la vida nos hiciera tropezar en el 2009, que apareció por mi casa y me dijo: usted, yo soy Pedro Tabernero, vengo para que me haga usted un libro sobre Osuna. ¿Usted está en Osuna? Yo no. Pues vaya un fin de semana a Osuna y mire aquello y si usted quiere me hace un libro sobre Osuna en relación con los olivos. Yo, que soy hijo de campesino y de olivarero, pues el olivo que es mi árbol tutelar me vinculó a Pedro, y en estos años que llevamos trabajando juntos, pues nos hemos ido entendiendo y haciendo entre nosotros algo que no tiene precio, que es la amistad. Claro que María Zambrano, no sé cómo lo ha olido, porque Alicia y yo prácticamente no nos conocíamos, no sé cómo lo ha olido, pero es verdad. Yo tengo varios maestros sustanciales en mi vida. Una, el profesor Castilla del Pino, con el que tuve la suerte de tener una muy estrecha amistad, a pesar de que él era exactamente de la edad de mi padre. Juan Ramón Jiménez, María Zambrano y Samuel Beckett, en algún aspecto de la información también ha tenido mucha importancia. Desgraciadamente no he hablado inglés, no hablo inglés y ya no me da tiempo para leer a Beckett en su lengua. María Zambrano es fundamental en este discurso que relaciona la pintura con la poesía, porque María Zambrano, que había sido alumna de Ortega y Gasset y que desgraciadamente, como tantos miles, se pasó prácticamente toda su vida en el exilio, María Zambrano incorpora al mundo de la filosofía una idea que cobra cuerpo en su libro Claros del Bosque, que es poner junto a la razón lógica, en la pelea de todos los seres humanos en la búsqueda de la verdad, junto a la razón lógica, la razón científica, la que no discutimos, la razón poética. Y la razón poética para ella es el complemento de la razón lógica, puesto que la reivindicación de Zambrano es que el ser humano moderno tiene que hacer un retorno hacia la metafísica, ocuparse de aquellos aspectos que la ciencia no solo olvida, sino que considera un material deleznable. Tanto es así que en el habla común, en esa experiencia que todos tenemos, cuando alguien dice eso no es correcto porque no es científico, ¿no? Como si eso fuera un argumento definitivo, ¿no? Y ella reivindica esa razón poética como la oportunidad, la posibilidad de comprender las experiencias no inabarcables, inasibles, inefables, de una manera ordenada y sobre todo reivindicando lo que podemos entender por función poética, que al fin y al cabo es un ejercicio que no trata más que de decir aquello que no sabemos cómo decir. Eso es la poesía, ese es un importante intento. Pero también lo es la música, también lo es la pintura. Y ella decía cosas impresionantes. Decía pensar, incluso el pensar filosófico no es más que descifrar lo que se siente. Desentrañar lo que sentimos, eso es el ejercicio de pensar. Y cuando se unifica esa razón lógica, la inteligencia, con lo que los egipcios llamaron la inteligencia del corazón, ese amplio espectro de la razón poética, cuando confluyen, están en un ser que late, que palpita, que está vivo. Bien, no me voy a detener más en esto. ¿Qué paisaje de la música? Es una oración arreglada de
uno de los últimos libros de Juan Ramón Jiménez, Tiempo, que junto a Espacio es su testamento poético. Y qué espacio, qué paisaje es la música, es tan plástico, es tan sugerente, que yo empecé a pintar sobre eso. Y bueno, yo sobre Juan Ramón, Pedro me publicó el poema Espacio, que la crítica lo ha considerado como la edición más bella que se ha hecho del poema Espacio. Yo empecé a pintar sobre Juan Ramón Jiménez en 1982. Y digo sobre porque una cosa es ilustrar y otra cosa distinta lo que aparece en este libro. Ilustrar tiene mucho que ver es muy propio de la prosa, de los textos narrativos, donde de pronto dice, ella enfadada tomó su maleta y abandonó la casa. Entonces la que sale ella con su maleta que sale de la casa del espejo, sale. Entonces eso es ilustrar. Pero cuando uno se aproxima a la interpretación de un texto abstracto, que no es un poema, la única oportunidad que tiene el pintor, en este caso, es aproximarse a ese globo inefable, incomprensible, pero que tiene un contenido, aproximarse, ver si encuentra una médula similar que pueda transmitirlo con el color y la forma y procure ese campo semántico y ese campo de emoción. Eso es lo que se hace. Y esto es antiquísimo, esto no es nada moderno, ya en la China premoderna, o sea, en lo que era el románico, aquí se desarrolló el románico en ese momento, en la China clásica premoderna hablaban de las tres perfecciones, que eran la caligrafía, la poesía y la pintura. Y ambas procedían del mismo impulso interior, es decir, de la misma actividad de carácter espiritual que es toda acción artística, en mi opinión, en mi experiencia, toda función artística, todo trabajo artístico es un trabajo interior y por tanto de construcción espiritual. No me quiero... Bueno, Pedro, de pronto, él es como un hombre al acecho, ¿no? De pronto te llaman y dicen, oye, Juan, a veces también me dice Juanito, me encanta que diga Juanito. Mira, Juanito, tengo este proyecto. ¿A ti qué te parece? Ya estás pintado sobre Juan Ramón. ¿Por qué no empiezas ahora a pintar sobre lo que te dé la gana? Sobre los poetas que te dé la gana, sin prisa. Tú verás lo que haces. Vamos mirando, si tenemos un libro, lo hacemos y así empezamos. Yo, el otro día, hablando con Mari Carmen, me acordé de que la primera vez que yo hice un ejercicio de este tipo, de pintar alrededor de los contenidos, de la sugerencia de un texto poético, pues fue en 1962. Yo no había cumplido los 13 años y descubrí en una edición que andaba por nuestra casa, la famosa rima de Becker sobre la golondrina, y pinté algo que yo casi no entendía lo que había pintado. Desgraciadamente ese cuadro se perdió. Pero fue la primera incursión que yo tuve en ese asunto. Así que empecé a pintar y dijimos, solo muertos, poetas, todos muertos. Y a mí me vinieron los poetas, los grandes poetas que hemos tenido la suerte de tratar, de conocer, pero había un poema que yo tenía muy clavado en mi conciencia, que era de la libertad, desolación de la quimera, que me dejó varias noches sin dormir porque no lo acababa de entender y las lecturas que hacía cada vez veía más claridad, más terrible veía ese poema de Luis Cernuda. Y dije, vamos a empezar por aquí. Me lo busqué, me lo estudié, le dediqué mucho tiempo y empecé a pintar y me parecía que era muy matérico y que el recurso tenía que hacer óleo. Porque a Pedro te dice, oye, no vayas a hacer todo el libro con una sola técnica, mueve todos tus recursos, que se vea. Y eso es muy bueno para un artista, ¿no? Porque en este caso el editor es un participante del asunto. Y yo cuando miro el libro, pues recuerdo en qué momento él me dijo, mira,
¿por qué no te estudias esta gama? ¿Por qué no? Y eso, bueno, hice este libro, este poema fue el primero que pinté y lo tengo apuntado aquí porque era agosto de 2020. El último de este libro ya era 2022. Ese poema es muy duro, es un poema muy fuerte, te planta cara a cara con la muerte, no con la decrepitud, sino con la descomposición material, y tiene un mensaje muy materialista. Terminé aquello, lo guardé, ni le mandé foto a Pedro, hay que esperar, y eso me llevó a una gacela de amor de Federico García Lorca, en su libro maravilloso, Diván del Tamarí, que como lo asesinaron, no se pudo publicar hasta 1940, salió la primera edición del Diván del Tamarí. Y ese poema del amor, la cena del amor impuesto, es un texto que él escribe a su hombre, a su compañero de vida, que desgraciadamente cayó en las trincheras. De modo que ese poema de muerte, de pronto me lleva a don Antonio Machado, el pinto de don Antonio Machado, de Galería, un poema muy interno, muy esotérico, muy particular. Y así, rondando de emoción en emoción, pues desemboqué también en Silvia Plath, y ya ahí intervino también Pedro, porque me ocurrió que yo iba por la gente que yo conocía, Rafael Alberti, que tuve con él cierta relación, Carlos Mundo de Ori, que fue un muy buen amigo, Félix Grande y Francisca Aguirre, que fueron muy amigos de mi casa, que queríamos mucho. Y había yo pintado algo sobre un poema de corte flamenco de Félix Grande, muy poderoso, pero a los 4 años murió Vaca y en 1922 muere Guadalupe, su hija, también una poeta muy fina y muy especial. ¿Y cómo iba a dejar a Guadalupe fuera? Pedro vio mi deriva y me dijo: Juan, vamos a ir, ya había yo hecho varias entregas, de esas entregas clandestinas que tenemos a todos, que quedamos en la esquina de la Plaza de la Iglesia. Yo le entrego lo original. Y pensé que lo que me estaba diciendo llevaba razón, porque si no yo me hubiese ido por los amigos que se habían quedado fuera de este libro, Pablo García Baena, Fernando Quiñones, Vicente Núñez, Domingo Faínde, Rafael Soto Tercé, que no lo conoce nadie, que era un poeta de horno, una maravilla de poeta. Y él me recondujo y me dijo: ábrete, porque muchos, acuérdate de Baudelaire, que ahora ha hecho mi amigo Juan Torres un trabajo sobre Baudelaire espléndido. Y fuimos ya abriendo ese abanico. Pero tengo que confesar que ahí en ese libro hay un fracaso tremendo, porque yo he hablado mucho, pero tengo que hacer Góngora. Y me decía: naturalmente tiene que hacer Góngora, a lo mejor más que Quevedo, pero Góngora tiene que hacer. Pues mire usted, no fui las pinturas tienen exactamente el tamaño del libro, son soportes de 20 por 18,5. Yo no hacía y tengo las ideas. Y lo voy a hacer, quiero hacer, si me da tiempo, en formato de 2 por 2 metros. Y no es el dinero lo que me frena, sino que va a pasar. ¿Dónde van a ir a parar esos formatos de 2 por 2 metros? ¿Quién se va a hacer cargo de esos formatos el día que yo no esté? Entonces, lo tengo clavado, porque además son las soledades, lo que yo quería pintar y lo que había realmente que pintar. Eso ha sido un fracaso total. Piedra del Sol, me he referido a ella. Ella ha hecho hincapié, que ha llamado la atención, aparte de Piedra del Sol, los villejos de Cervantes. Cervantes es un baúl de la sorpresa. Entonces, leyendo la poesía de Don Miguel, hay una composición poética que se llama Ovillejo. Y se llama así porque el sistema de rima va engarzando unos versos con otros como si fuera un crochet, y además el contenido tiene un terceto que está
dedicado al desenlace, que es de carácter moral. Y este es muy precioso, es muy bonito, muy interesante. Y está hecho con la técnica, con el ensayo que yo practico de la poesía visual, donde a veces intervienen la caligrafía, las letras, y el de Shakespeare, el soneto 18, que volví loco, junto con el soneto de Goethe, que aquí está, gracias al poeta Salvato, que nos hizo una traducción que pudimos entender. Pero el de Shakespeare tuvo que hacer la traducción del gran poeta gibraltareño Trino Cruz, porque a mí me llamó mucho la atención porque era mentira lo que estaba leyendo. No coincidía, aquello no tenía concordancia. Hasta que Trino, con una formación inglesa y literaria muy honda, me dice, pues sí, pues te has dado cuenta, es que este soneto de amor no está dedicado a una señora, está dedicado a un señor. Entonces, por eso, la adjetivación, la construcción de la dedicatoria final de esto no lo entienden. Es que esto está escrito para un señor, dada la condición amorosa de Shakespeare. Y también lo resolví con esa técnica de escribir caligrafía y pintura clínica sobre acetato, pan de oro, que da unos resultados que, bueno, pues es bonito hacer. Para ir terminando, en definitiva, como se puede leer el maravilloso cuadro de Maneyck, el retrato del matrimonial Orfini, hay en un rincón una nota que dice: lo he hecho lo mejor que he podido. Que eso es tan hermoso, que un genio afirma aquí tal cual, lo he hecho lo mejor que he podido. Y en efecto, yo este libro he procurado hacerlo lo mejor que he podido. Y a mí me gustaría, para terminar, antes de irnos, yo os tengo que leer el poema de Paca Aguirre. Porque Paca Aguirre leyó aquí en esta mesa varias veces. Paca Aguirre era una mujer extraordinaria, una grandísima poeta. Tenía un hándicap, que estaba casada con otro gran poeta. Y quiera o no quiera, Félix tapaba mucho, ¿no? Pero cantador, Félix tapaba mucho. Pero Paca era una mujer maravillosa. Y os voy a leer el poema y después, si queréis, lo que más me gustaría es que dijerais lo que quisierais, preguntarais. Incluso yo estoy dispuesto a dedicaros los libros que queráis, y para que este hecho de la presentación de un libro no tenga nada de la formalidad habitual, sino que se nos quede en la memoria como un acto de convivencia que lo hemos reunido a través de 25 poetas maravillosos. Léanlo y espero que os pase como le pasó a ella, que dijo, bueno, este poema que dice, yo otro no lo entiendo, hay que buscar el poema, ¿no? Porque la poesía entra en vena, va directa al corazón y a la inteligencia. Y es necesario, es un alimento para el desarrollo espiritual nuestro. La poesía es fundamental en la vida, es el pan y el aire para entender el mundo, para gozar de un placer que solo nos produce el arte, De la misma manera que los novelistas pesan sobre ellos la responsabilidad de la educación sentimental de tantas personas, y los poetas son los responsables de abrir los puertos, vericuetos de la conciencia que te llevan a esa realización espiritual que al fin y al cabo es de lo que se trata. Leo el poema de Francisca Aguirre. A Félix Grande, como saben, fue un gran flamencólogo, o sea, un gran médico de los flamencos, ¿no? Bueno, y le dedica este poema que se llama Flamenco. A Félix, de la tierra. Esa música viene de la tierra, viene de la contienda, del asalto,
del oscuro atropello de las arterias del planeta. Viene de la preponderancia del fuego, del confuso lenguaje de los yacimientos, del desconsuelo de los minerales. Esa música es ciega como las raíces y es terca como las semillas. Sabe a tierra como la boca de un cadáver. Viene y es de la tierra. Redobla la geología. Esa música es parda como la corteza, compacta como los diamantes. No dictamina, solo muestra la voraz certidumbre de lo vivo, el vértigo que va desde el sustrato a la calamidad que grita. Esa música narra el agujero que delata en los hombres su ascendencia. Esa música es toda ese agujero, un sordo abismo que reclama la primera soledad, el primer llanto de la primera noche. Aquí hay personas que pueden hacer preguntas muy difíciles. Preguntar, decir, pensar, no sé, esto es una revisión. No sé, no voy a preguntar. Lo poco que he podido ojear del libro me parece que trata de conseguirse una simbiosis perfecta entre imagen y poesía, la imagen y la palabra. De los poetas no hay nada que objetar, son todos magníficos. El pintor, bueno, pues parece que ya colorea sin salirse, magnífico. Más allá de la broma, la imagen que aquí se trata de unar a la poesía, a la palabra, es anterior a la palabra escrita. Nuestros ascendientes de Altamira no tenían palabra, pero dejaron ya escrito en las paredes su presencia, su huella. Aquella pintura no tenía un carácter narrativo todavía, era meramente representativa, lo que Leroy-Durand llamó magia simpática. De alguna manera se pintaban para conjurar el espíritu de aquellos animales que se iban a cazar posteriormente. Pero varios miles de años después surge ya una pintura narrativa en todo el Levante español, desde Cataluña hasta el estrecho de Gibraltar y sobre todo en la zona de Alicante y Valencia, es la pintura esquemática. Esa pintura ha perdido ya ese carácter representativo, es una pintura más abstracta, se reduce a una serie de líneas, pero tiene ya la cualidad extraordinaria de que cuenta una historia cuando aún no existe la palabra escrita. En esa pintura vemos como hay una escena de casa, donde hay unos ciervos corriendo, hay una gente azuzándolo detrás y al paso de los ciervos surgen unos cazadores que lo saetean. Se cuenta una historia, es una tira muda, es el antecedente más remoto del cómic, del tebeo. Es decir, ahí vemos como ya en nuestros antepasados que desconocían todavía la palabra escrita, se valieron de la pintura para darle un carácter narrativo, para contarnos una historia. Y creo que esa simbiosis, por lo poco que he podido ver aquí, se logra perfectamente entre la narrativa poética y la narrativa pictórica. Y por lo tanto, creo que disfrutaré muchísimo y enhorabuena por este trabajo. Muchas gracias, Javier. Yo, después de lo que ha hecho Pepe, yo creo que entre toda manifestación artística, sea pintura, sea música, sea poesía, lo importante, y lo digo desde la perspectiva de la persona que está frente a una obra de arte, sea grande o pequeña. No hay obras de arte asimilables a autores de mucho nombre, sino que simplemente la obra de arte la siente y la percibe el que se pone delante de un cuadro o el que lee una poesía hermosa, bueno, escucha una música bonita. Creo que todas esas manifestaciones, esas tres manifestaciones, y que por supuesto yo ya haya visto el correcto, aunque aquí está cerrado, ya lo había visto, están presentes en la obra de Juan, están presentes por supuesto los poetas, pero sobre todo yo me he dado cuenta
de que la abstracción intencionada de la pintura que Juan aporta a este libro, me parece una cosa hermosísima, esa abstracción intencionada en realidad es el pellizco que puede pegar cuando se escucha, que no sé, una composición de Beethoven, en tal caso, o un poema de Alberto de Lorca, o una obra de Juan Gómez Macías, o de un gran pintor. Yo recuerdo, eso me pasó en Florencia, en la Galería Uffizi, yo siempre he sido, desde pequeño, un enamorado con el sentido de amor, del nacimiento de Venus. Y un viaje que hicimos por Italia, con unos amigos, con mi mujer y demás, cuando estuve en la galería, estuve delante del cuadro, me senté, estuve media hora, y en esa media hora lloré 3 veces. Me decía, Concha, ¿qué te pasa? Digo, que eso no es un cuadro, eso es una manifestación artística del espíritu que crea sensibilidad en la persona que se pone delante de él. Las obras, pequeñas y grandes obras que Juan ha tenido la generalidad de meter aquí, es para disfrutarlo, escuchando la poesía, digo, escuchando la poesía, no leyendo, escuchándolo y dejándose llevar por el sentimiento no colorista, sino de pellizco que hay en cada uno de estos pequeños grandes cuadros. Y con esto creo que lo he dicho. Muchas gracias, Paco. Muy bien, cuando la delegada quiera. No hay ninguna intervención más, por lo que creo. Pues nada, dar las gracias a todas las personas que nos habían acompañado esta tarde. Desde luego que este libro es un doble gozo, y muchas gracias a Pedro, a Alicia, y muchas gracias a Juan, sabes que está en su casa, y muchas gracias a todos. Me gustaría, antes de que os marchéis, que justamente en la sala que tenemos justamente atrás, pues tenemos también varias obras de arte que nos ha regalado Juan a la Delegación de Cultura, nos las ha cedido, y son de las distintas aulas de literatura que impulsamos esta legislatura anterior, y de los diferentes autores que han venido a San Roque a disfrutar con nosotros de estos encuentros, y tenemos una reinterpretación de cada libro, de cada autor, justamente aquí al lado. Así que os invito antes de que os vayáis a repasáis la letra. Muchas gracias a todos y a todas por vuestra asistencia.